A ver, pensemos en esta pregunta por un momento. ¿El mal es simplemente la ausencia del bien? Suena como una pregunta filosófica de esas complicadas, ¿no? Pero en el fondo toca uno de los dilemas más grandes que existen. Si hay un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué pasan cosas malas? Vamos a meternos de lleno en la respuesta que se ha dado a esto por siglos. Miren esta imagen. Es potente, ¿verdad? Por un lado, la oscuridad, eso que llamamos mal. Y por el otro, la luz, que representa a un Dios que está en todas partes. El choque es inmediato. Si Dios está en todo lugar, ¿cómo es que puede haber un espacio donde su bien no esté? Esa es, justamente, la paradoja que vamos a intentar desarmar hoy. Y aquí está el meollo del asunto. Si partimos de que un Dios bueno, que todo lo sabe y todo lo puede, creó absolutamente todo, entonces, ¿de dónde rayos salió el mal? Porque si el mal es una cosa creada, pues eso convertiría a Dios en su creador, ¿no? Este es el gran nudo que la teología ha intentado desatar desde hace muchísimo tiempo. Bueno, este intento de cuadrar las cuentas, de justificar a Dios frente a la existencia del mal, tiene un nombre oficial: teodicea. Podemos imaginarlo como el ring de boxeo filosófico donde se da esta pelea. Y no es solo un término técnico, ¿eh? Es la búsqueda de una respuesta que tenga sentido para una de las dudas más profundas de la fe. Y la solución más famosa, la más influyente, propone algo que de entrada suena un poco raro. El mal no tiene sustancia. No es algo que Dios haya creado, como una mesa o una montaña. Más bien es una privación. O sea, la falta de algo bueno que debería estar ahí. Es como la corrupción de algo que originalmente era bueno. Y esta idea, ojo, no apareció de la nada. Tiene toda una historia. Empezó por allá con Plotino, que lo veía como estar lejos de la perfección. Pero luego llegó Agustín de Hipona y ¡pum!, la convirtió en la piedra angular de su argumento para defender a Dios. Y siglos después, Tomás de Aquino le dio el toque final con una metáfora genial. El mal es como una herida, necesita un cuerpo sano para existir. Esta frase de Agustín es el centro de todo. El mal no es una naturaleza, o sea, no es una cosa en sí misma. Con esto Agustín básicamente dice: Dios no creó el mal. El mal es el resultado de que algo bueno se dañe, se corrompa. Es un concepto sutil, pero cambia todo el juego teológico. A ver, para que quede más claro, usemos ejemplos del día a día. Pensemos en el frío. ¿Qué es el frío? No es algo que viene y nos invade. Es, científicamente, la ausencia de calor. O un agujero en un calcetín. No está hecho de nada. Es la falta de tela. O la ceguera, es la falta de visión. Bueno, la teoría dice que el mal funciona igual. No es una presencia, sino una ausencia con consecuencias muy reales. Ok, esa es la teoría. Suena interesante. ¿Pero se sostiene? ¿Hay argumentos, sobre todo en la Biblia, que apoyen esta idea del mal como una simple falta de algo? Pues sí, vamos a revisar la evidencia a favor. La Biblia misma parece darnos varias pistas. En el Génesis se repite que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Así que el mal tuvo que ser una corrupción de eso. Luego, en 1 Juan se dice que Dios es luz, y la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Hasta la palabra original para pecado, hamartia, significa errar el blanco, como una flecha que no da en el centro. Es una falla, no una fuerza opuesta. Pero, como en todo buen debate, aquí viene la otra cara de la moneda. Porque si somos honestos, la Biblia también habla del mal de una forma muy distinta, no como un hueco pasivo, sino como algo activo, rebelde, con intenciones. Así que veamos ahora los argumentos en contra. Y aquí es donde la cosa se complica. Hay un versículo en Isaías que parece decir que Dios mismo crea el mal, aunque muchos lo interpretan como que crea la calamidad o el juicio. Y más fuerte aún, la Biblia le pone cara y nombre al mal. Satanás, los demonios, no se describen como ausencias, sino como seres con voluntad que planean y actúan. Entonces, aquí tenemos el conflicto en bandeja de plata. Por un lado, la idea de que el mal es una corrupción, un fallo, una ausencia. Y por el otro, la idea de que es una fuerza activa, con voluntad propia. Y lo más interesante es que ambas perspectivas parecen tener bases bíblicas. ¿Cómo es posible que las dos cosas coexistan?
Bien, ¿cómo salimos de este enredo? La clave podría estar en los escritos del apóstol Pablo. Él nos fuerza a hacer una distinción súper importante. Una cosa es lo que el mal es en su esencia, y otra muy diferente es cómo lo sentimos, cómo lo experimentamos en carne propia. Escuchen con atención cómo habla Pablo del pecado. Él no dice, me faltó algo bueno. No, él dice que el pecado me engañó y me mató. Habla de un agente activo que ataca. Para Pablo, el mal no se siente como un vacío. Para nada. Se siente como un tirano que te esclaviza y te destruye. Y aquí es donde las dos ideas, por fin, pueden hacer las paces. A nivel ontológico, o sea, en su esencia, el mal sigue siendo una privación, un errar el blanco. Pero a nivel dinámico, en nuestra experiencia del día a día, se manifiesta como una rebelión activa que nos ataca. Es la gran paradoja, una ausencia que actúa como si fuera una presencia muy poderosa. Esto nos regresa, inevitablemente, a la pregunta del inicio. Si el mal es una ausencia del bien de Dios, pero al mismo tiempo Dios está en todas partes, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede haber un vacío de Dios justo en un lugar donde, por definición, Él está? La teología clásica lo explica distinguiendo tipos de presencia. Por su omnipresencia, Dios está en todos lados sosteniendo la existencia de todo, incluso la del pecador mientras peca. Pero por su santidad, no participa ni aprueba ese acto. Es una presencia que sostiene, pero no que acompaña con agrado. Y por su soberanía, todo lo malo que pasa ocurre dentro de ciertos límites que Él permite. Nunca se sale de su control final. Y la pieza final que hace que todo este rompecabezas encaje es una idea clave. La voluntad de Dios no es una sola cosa. Se manifiesta de diferentes maneras. Y aquí, damas y caballeros, llegamos a la gran síntesis de todo esto. La clave es diferenciar entre la voluntad que establece el orden ideal de Dios, su diseño bueno y perfecto, y su voluntad permisiva. Con esta última, Dios no es que cause el mal, pero sí permite que suceda. Es como si retirara su mano que lo frena, dejando que la rebelión siga su curso. Pero, y esto es clave, siempre dentro de los límites que Él mismo pone. Esto nos lleva a una conclusión alucinante. El mal es, en el fondo, un parásito. No puede crear absolutamente nada, solo puede agarrarse de lo bueno que ya existe para corromperlo, para distorsionarlo. Piénsenlo. Un mentiroso no inventa un idioma nuevo, solo retuerce la verdad. Una enfermedad no crea un cuerpo nuevo, solo daña al que ya está vivo. Entonces, para resumir, la solución en 3 pasos. 1. En su esencia más profunda, el mal es una falta de bien. 2. En su manifestación, es una rebelión activa contra el plan de Dios. Y 3. Dios, en su soberanía, permite que esto pase. Está presente sosteniendo la existencia, pero está ausente en cuanto a su aprobación y compañía. Y aquí está la idea final, la que lo envuelve todo. El mal no es la ausencia de la presencia de Dios, sino la ausencia de su aprobación y comunión. Es un vacío, sí, pero no de que Dios exista, sino de su bendición. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el mal es la corrupción de lo bueno, ¿qué tan responsables somos todos de cuidar y proteger esa bondad original en el mundo y en nosotros mismos?